Empezamos la clase de hoy con una pregunta. Paciente de 18 años de edad, secretaria, refiere que ha ovulado. Todos los siguientes son evidencias de que ha ocurrido la ovulación. Nos preguntan por el excepto, por ello el doctor Lazo comenta las alternativas comenzando por la alternativa A, embarazo. Adelante doctor. Si está embarazada, ¿ha ocurrido ovulación? Sí, ¿no es cierto? Aumento de la temperatura corporal basal. También, y si está con fiebre. Entonces, pero se supone que esté referido a un dosaje carente de infecciones, ¿no? Y se toma la temperatura basal, oral, rectal, ¿no? Apenas se despierte, ¿no? Sin ninguna actividad física de por medio. El nivel de progesterona mayor de 3 nanogramos por mililitro. Eso es un límite, ¿no? ¿Qué dicen? O sea, nosotros podemos determinar la paciente ha ovulado, ¿no? Mediante los dosajes de la progesterona, generalmente una semana después de que ha ocurrido la ovulación. Entonces, niveles de progesterona, generalmente ustedes ven, ¿no? Cuando quieren ver la evolución de un aborto, a veces se pide niveles de progesterona, ¿no? Niveles de progesterona mayores de 15 se acompañan generalmente de una gestación viable, ¿no? Pero por término, por convención, niveles de progesterona mayores de 10 nanogramos por mililitro se consideran como una fase lútea adecuada, ¿no? Y niveles de mayores de 3 nanogramos por mililitro se sugieren que ha ocurrido ovulación, pero niveles entre 3 y 10 nos pueden decir de una fase lútea inadecuada, o sea, una deficiencia de fase lútea. Pero de todas maneras habría ocurrido ovulación. La presencia de un endometrio secretor, de hecho, ¿no? O sea, la presencia de un endometrio secretor está asociado a los cambios en el endometrio en la fase lútea. Y la presencia de catamenia nos referimos, para los que no saben, a la presencia de la menstruación, ¿no? Antiguamente se llamaba menstruación, catamenia la menstruación, ¿no? Entonces, ¿cuál creen que sería la respuesta? Catamenia, muy bien, ya que la catamenia no se sabe, es el flujo sanguíneo que viene, ¿no? Pero puede estar refluido a un sangrado vaginal anovulatorio, ¿no? Entonces, no es signo de que ha ocurrido la ovulación. Entonces la respuesta es catamenia, ¿no? Entonces aquí nos vamos a detener unos minutitos, porque es importante, ¿no? Que la ovulación en el desarrollo del folículo, ¿no? Nos representa el reinicio de la meiosis, ¿no? Y la expulsión del óvulo para que pueda ser fecundado. Y esto constituye la parte media del ciclo ovárico, ya que nosotros tenemos que mes a mes la mujer va a desarrollar un folículo desde días previos a la menstruación que se va a presentar ese mes. Un grupo de folículos van a ser reclutados, alrededor del quinto día va a ser seleccionado uno, y a partir del séptimo día aproximadamente uno va a ser el dominante sobre los otros, dada su mayor dotación de receptores para FSH, mayor capacidad de aromatización de andrógenos, ¿no? Y va a continuar su maduración, y el resto de los que fueron reclutados van a irse a la atresia. Que está estableciendo una maduración, va al día aproximadamente a la mitad del ciclo, va a madurar y va a expulsar un óvulo, y esto bajo el estímulo de un pico de LH, ¿no? Que se da a nivel de la hipófisis, y esto va a determinar
que se active una cascada enzimática dentro del folículo en crecimiento, de tal manera que se forme un estigma, se rompa la membrana y se expulse un óvulo. A la vez, simultáneamente, que determina que empieza a producirse progesterona y la transformación de las células, tanto granulosas y tecales del folículo, a células luteínicas para la producción de progesterona. Esta progesterona va a establecer cambios a nivel del endometrio, preparándolo para la futura anidación. O sea, un endometrio que estaba proliferativo por estímulo de estrógenos, al venir la progesterona se va a convertir en un endometrio secretor. ¿No? Acá vemos en el endometrio, ¿no?, como en un inicio estaba, desde la menstruación empieza a proliferar, después se vuelve un endometrio secretor con glándulas tortuosas, ¿no?, maduras. Y a nivel del ovario, una vez que se produjo la ovulación, el resto del folículo que quedó se convierte en un cuerpo lúteo, ¿no? Y si no hay gestación, todo esto va a restablecerse nuevamente a sus niveles iniciales para empezar un nuevo ciclo. Si hay gestación aproximadamente 10 días después de la ovulación, ¿no?, una vez que el blastocisto se ha implantado y el trofoblast empieza a producir gonadotrofina coriónica, va a producir la HCG, que va a hacer que se mantenga este cuerpo lúteo. De lo contrario, este cuerpo lúteo va a generar una estructura fibrosa conocida como cuerpo de albicans. Entonces este cuerpo lúteo que sigue manteniendo va a seguir produciendo progesterona, ¿no?, para mantener la gestación en sus primeras semanas. Entonces acá estaba lo que le decía. Tenemos a nivel ovárico una fase folicular y una fase lútea. A nivel del endometrio tenemos una fase proliferativa y una fase secretora, ¿no? En la fase folicular se produce estrógenos para la proliferación de células endometriales. La fase lútea, estrógenos más progesterona. Ojo, se sigue produciendo estrógenos. No es decir que cuando viene la fase lútea se va a producir progesterona nomás. No, se sigue produciendo estrógenos y progesterona, ¿no? Y todo esto está determinado, este cambio, por el pico de LH que se produce a mitad del ciclo, ¿no? Y cuando los niveles de estrógeno, ¿no?, van a alcanzar un pico de 200 picogramos por mililitro, ¿no?, que va a ser el estímulo para que se libere un pico de LH y también un pico de FSH, pero más corto. ¿Y por qué no al igual? Porque cuando el folículo está creciendo también está secretando inhibina, y la inhibina va a inhibir la liberación de FSH, no así de LH. Entonces en la hipófisis hay más concentración de LH. Ahora, ¿por qué es importante hablar de ovulación? Porque se ha visto que a partir que sucede la ovulación, el resto del ciclo va a continuar en un tiempo casi constante, ¿no?, de 14 más o menos 2 días, que es la etapa lútea. En cambio, la etapa proliferativa o folicular es variable, pudiendo durar hasta 22 días. Entonces, esta constancia de la fase lútea ha permitido idear métodos anticonceptivos, desde los naturales hasta los sintéticos, ¿no?, así como los programas de fertilidad también ha permitido llevar ciclos, hacerlos regulares, hacer la ovulación, las inducciones de la ovulación, ¿no?, y mantenimiento de la fase lútea. Entonces es importantísimo la constancia de esta fase lútea. Por eso es que en un ciclo menstrual normal, ¿cuántos días dura? Entonces acuérdense, 28 más menos 7 días, ese tiempo lo definí y se ha quedado así, ¿no? 28 más, o sea, 21 a 35 días. Por convención se considera un ciclo menstrual normal. Un ciclo que dure más de 35 días se conoce como oligomenorrea. Y un ciclo que dure menos de 21 días, ¿cómo se conoce?
polimenorrea. Eso es. ¿Y amenorrea cuánto llamamos amenorrea? Cuando hay la ausencia de la menstruación pero estamos hablando en este caso de secundaria. La amenorrea es primaria cuando nunca ha menstruado, y secundaria o sea, ha menstruado pero actualmente no menstrua en un lapso de 3 meses, ¿no es cierto? O sea, entre 35 y... O sea, mayor de 35 la amenorrea, mayor de 90 días amenorrea, ¿no? Entonces, acá vemos lo que hemos estado refiriendo, ¿no? A nivel hipofisiario se está secretando la FSH, que va a estimular la fase folicular en el ovario con la liberación de estrógenos. Los estrógenos, cuando pasan los 200 picogramos, van a desencadenar un pico de LH y se produce la ovulación, ¿no? El ovario va a seguir produciendo, miren, estrógenos, bajan inicialmente y después a mitad de la fase lútea tiene un pequeño repunte. En cambio, durante la fase proliferativa la progesterona está en niveles basales, no está cero, pero a nivel de la partir de la ovulación empieza a producirse en mayores cantidades, ¿no? Siendo su pico a la mitad de la fase lútea, y si no hay gestación va a empezar a involucionar, ¿no? El cuerpo lúteo disminuyendo su producción de progesterona, ¿no? Pero durante esta producción de progesterona también el endometrio ha estado transformándose. Entonces esta respuesta era la catamenia, ¿no? Ahora vamos a tener otra pregunta, ¿no? En un ciclo normal de 34 días de duración, la ovulación ocurre 2 semanas antes del flujo menstrual, 2 semanas después del inicio del flujo menstrual, a mitad del ciclo, en el momento de la producción máxima de progesterona, antes de la producción máxima de estrógenos. 2 semanas antes del flujo menstrual. ¿Por qué? Porque estábamos diciendo, ¿no?, que la fase lútea tiene una constancia de 14 más menos 2 días, ¿no es cierto? Si cambiáramos ahí en días, podrían ponerle 14 días antes, podrían ponerle 16 días antes, 12 días antes, y eso es normal. Entonces es 2 semanas antes del flujo menstrual, o sea, la respuesta es la A. La menstruación ahora. La duración del flujo menstrual, ¿cuántos días dura? 2 a 7 días, ¿cierto? Entonces acá hay un error, acá 8 días, modifiquen ahí en su lámina. Y el volumen que menstrua la mujer, por ejemplo, una vez pregunté, me dice, yo menstruo 300 mililitros, 200, 100, en algunos libros dicen 150, como van a ver por ahí. Entonces, por convención, entre esos 2 a 7 días, todos los días no va a menstruar igual, ¿no? Al principio un poco menos, va aumentando, después va disminuyendo. Pero se considera normal hasta 7 días. Y en ese lapso de 7 días, ¿cuánto va a menstruar en volumen? Ahí lo tienen, ¿no? Hasta 80 mililitros. ¿No? 80 mililitros, o sea que a esa señora, uy, que está menstruando, se está menemizando mi hija, no, eso es cuando es algo patológico, ¿no? Entonces, suficiente la capacidad del cuerpo para restablecer eso, ¿no? Y ahí vemos, ¿no?, que un ciclo menstrual normal dura 21 a 35 días. Entonces, cuando tenemos una menstruación que tiene un volumen más de 80 mililitros, ¿cómo se conoce ese término? Hiperomenorragia. Le digo esto, ¿no?, porque en los libros incluso los confunden a ustedes, ¿no? Pero el término etimológico, ¿no?, derivado del latín es hipermenorrea. Menorragia es cuando es mayor la duración, mayor de 7 días. Pero en cuanto es volumen es hipermenorrea. Y cuando es menor de 20 mililitros, no, pues la ponen 30, ¿no?, pero el término es 20 mililitros. Se llama, si lo mayor volumen era hiper,
El menor volumen es hipo, ¿no es cierto? ¿Y cuándo llamamos metrorragia? Cuando es un sangrado que no guarda relación con la regularidad del ciclo, es un sangrado irregular, ¿no es cierto? O sea, menstruó y espero que la menstruación próxima le venga a los 30, 28 días, pero esta se vino una semana antes, ¿no? O se retrasó. Entonces ya le van quedando los conceptos, ¿no? De hiper, meno y metro. ¿Un aborto qué es? ¿Una hipermenorrea, una menorragia o una metrorragia? Sería una metrorragia. Entonces acá le decía, ¿no? Los conceptos, esos, los libros confunden, ¿no? En la menstruación normal la hemorragia media es de... Ahí no encuentran la respuesta, ¿no? Los libros antiguos a veces confundían eso porque no había un consenso, ¿no? Miren, pusieron hasta 600 mililitros, más de una unidad de sangre, ¿no? Entonces ahí, bueno, si le ponen ahí, pues la respuesta sería lo menor ahí, ¿no? Si tenemos 80, bueno, en este concepto, la pregunta que pusieron en el resultado fue de 150, ¿no?